Buenas tardes, de nueva cuenta estamos en Cambio a Debate. Les agradecemos mucho la atención que nos han prestado y nos brindan hoy para este programa. Hoy tenemos un tema muy importante relacionado con educación. Por esta razón nos acompañan quienes tienen que ver con este asunto. Está dos compañeros jefes de sector de educación primaria, el profesor Raúl Aguilar Robles, jefe de sector 33 de Morelia, y el profesor Antonio González López, jefe de sector del número 20. Y también en la parte sindical nos acompaña el profesor Gustavo Adolfo Delgado Trejo. Él es dirigente de la dirección colectiva de trabajadores de la educación. Y bueno, pues estamos el día de hoy con un tema muy importante: cambios en la Secretaría a menos de un año, casi para alcanzar un año de gestión del gobierno de 4 años de Fausto Vallejo Figueroa. Hay el relevo de la cabeza principal en la Secretaría de Educación. Bueno, pues entonces a esta perspectiva, un nuevo gobierno con nuevas expectativas. Hace casi un año, se esperaban muchos cambios en las formas de hacer las cosas en la Secretaría, por lo tanto resultados distintos. Y bueno, pues están aquí acompañándonos. Hubo varios sucesos. Yo comentaba antes de iniciar el programa que en un año, además de este cambio de la profesora Teresa Herrera Guido, bueno, pues también se dieron cambios al interior de su equipo de trabajo. Se cambió en el camino al subsecretario de Administración, el que tiene que ver con el manejo financiero de la Secretaría. Se cambió también al subsecretario de Educación Básica, que prácticamente atiende el grueso del sistema educativo, casi el 95-90% del total de maestros y alumnos y escuelas. Y naturalmente también se cambió el otro subsecretario, el secretario de Educación Media Superior y Superior. Entonces fue un año en donde la permanencia de los funcionarios no fue tampoco un signo distintivo que nos dijera que había un trabajo muy acompañado en el interior de la Secretaría. Y más bien lo que se notó fue un estira y afloja entre el propio equipo que llegó para desempeñar las tareas y las labores que les encomendó el gobernador. A casi un año de gestión del gobierno de Fausto Vallejo, ¿qué cambió en la Secretaría de Educación, maestro Toño? Bueno, creo que hubo algunos cambios en la política educativa, pero se esperaba un poco más de parte de este equipo que encabezó la maestra Teresa Herrera Guido. Y pues creo que hubo en las expectativas, se esperaban mejores expectativas para el magisterio michoacano. Entonces como que hubo no hubo cambios muy significativos, como que en esta parte le faltó el establecimiento de un proyecto educativo, que efectivamente este proyecto tuviera objetivos muy claros, metas muy precisas. Y desde mi perspectiva no se pudo construir este proyecto, que es el que debería de trazar cómo debemos hacer las cosas en la educación. En una ocasión, en una reunión de jefes de sector, de las que hemos tenido, y que estuvo la secretaria presente, se le hizo esa invitación a que presentara ese proyecto, porque es importante que se parta de ese proyecto y que efectivamente partamos
de un diagnóstico. Mientras no tengamos un diagnóstico claro, preciso, actualizado, no vamos a poder resolver adecuadamente la problemática. Necesitamos conocer ese diagnóstico para poderlo ver, valorar de esa manera. Entonces necesitamos efectivamente partir de allí y ver las mejores estrategias para ver cómo se abordan estos problemas. Porque aquí en Michoacán hay problemas muy complejos, problemas que tienen un alto grado de complejidad, y que uno de los problemas importantes es la parte de los principios normativos, que efectivamente estos principios normativos no se han llevado al interior de la propia Secretaría y tampoco se han llevado en los cuadros básicos operativos, como son jefaturas, como son supervisiones, como son direcciones de escuela. Muy bien. En esta primera instancia decimos no hay una aplicación estricta de la norma. La norma, por lo tanto, genera sistema, orden y mejores resultados. Decimos nosotros, se ahorran horas, recursos, la gente está mucho más contenta haciendo su trabajo. Maestro Raúl, ¿cómo estuvo la aplicación de la normatividad en este año de gobierno en la Secretaría? Bien. Desde que hubo un cambio antes del año, quiere decir que las cosas no andaban bien. Si dividimos la cosa en la cuestión, lo que es la norma, la cuestión política, la cuestión educativa, el equipo que llegó a la Secretaría venía sin plan, o a lo menos nunca vimos nosotros un plan que nos mostraran y que se iba a trabajar en esa forma. La secretaria y la parte dirigente de su equipo alto pues se dedicaban a la cuestión laboral nada más, jamás se apoyaron en la estructura o nos llamaron a la estructura para hacer un proyecto educativo. De todos modos, los proyectos educativos nosotros estamos haciendo con funcionarios y sin funcionarios. Tenemos unos colegios de supervisores y de jefes de sector que estamos trabajando esa parte, pero la norma no se siguió casi la misma política que los gobiernos anteriores. Claro que un poco de cambio a nuestro favor, porque anteriormente pues, nos estuvo golpeando el gobierno del Estado, nos estuvo golpeando algunas partes de un sindicato, nos estuvieron golpeando la misma Secretaría, y ahora cuando menos se vio que el gobierno del Estado y la parte alta, o sea, los funcionarios de más alto nivel, no tuvimos ya ese problema de que nos estuvieran golpeando. Más bien en las partes de los funcionarios de bajo nivel se entregaron, yo no diría que a un grupo sindical, a un personaje de un grupo sindical para seguir dándoles plazas, seguir con el paralelismo, seguir dándoles ascensos sin ningún sin procesos, nada más. Entonces la norma no se vio que se haya mejorado en ese sentido las cosas. Muy bien, la parte sindical importante, ¿qué pasó en un año, maestro Gustavo, con las cuestiones de carácter sindical en relación con el nuevo gobierno y con la Secretaría? ¿Esto vino a favorecer a los trabajadores o el problema sigue igual o peor que antes? Bueno, nosotros hemos venido platicando con muchos maestros en el estado, y para nosotros definitivamente sigue el fracaso en el sistema educativo en Michoacán, dado que los intereses creados al interior de Secretaría no han permitido el desarrollo y el pleno derecho de la norma que se ha estado tanto diciendo en Secretaría. No hay la aplicación tal. Existe entonces una anarquía en Secretaría que impide el buen desempeño de las funciones de los funcionarios, valga la redundancia, en Secretaría. Hay muchos de ellos que vienen ya de algún tiempo, del 95, han sido funcionarios en Secretaría
y que bueno, si nosotros estamos pidiendo si ellos nos piden actualización docente, pues nosotros pedimos que se actualicen los funcionarios, porque verdaderamente desconocen la aplicación de la norma y el cómo ejecutar el derecho, que es una intención únicamente del sindicato, y que bueno, eso, mientras no erradiquemos desde la Secretaría los intereses creados, los grupos al interior de ella, sería imposible avanzar en un diseño educativo que permita el avance en Michoacán. Por eso hoy los trabajadores de la educación necesitamos que conjuntamente con la autoridad educativa podamos poner lo mejor que esté de nosotros para poder sacar del rezago que tenemos en Michoacán. Y esto será únicamente posible cuando la autoridad estatal, desde el gobierno, pueda tener el respaldo hacia Secretaría para poder emplear los recursos necesarios para abatir el rezago que se tiene. Nosotros estamos en plena disposición, así lo hemos platicado, lo platicamos con la maestra Teresa, de que estábamos en la plena intención de que se aplicara la norma para que pueda funcionar de una mejor manera la Secretaría de Educación Pública. La norma, ¿qué implica aplicar la norma? Implica que ningún maestro salga de una zona escolar o de una escuela sin tener ahí quién lo va a suplir, quién va a llegar por él, aún y que reciba una orden de la Secretaría. Si la Secretaría no puede darle una orden a Juan para que se vaya, si no está quien lo va a sustituir y el grupo no se quede al garete. Igual ocurre con aquellos que sin ninguna orden, ¿no?, oficial, se mueven de las escuelas de un lugar a otro como si nada, como si no hubiese ninguna autoridad y faltándole el respeto a la profesión que dicen desempeñar. Esta es una parte, pero creo que hay muchas otras, maestros que van, hacen su trámite, van una vez, 2 veces, 3 veces, se les pierden los documentos, tardan mucho tiempo en recibir una orden de adscripción, luego después de que la reciben no les pagan, hay gente que tiene años que no cobra, y hay otros que dudosamente se puede prefigurar que están en una escuela, pero que cobran puntualmente por presiones sindicales. Este es el problema medular. La Secretaría de Educación tiene un problema. El problema es quién o cómo se definen los asuntos al interior de la Secretaría. Y esto me parece que no ha podido ser algo que la autoridad haya podido resolver. Entonces creo que la norma ha quedado de lado, se utiliza según el cliente, y entonces a veces pareciera que lo que manda es la ley del más fuerte, por decirlo de alguna manera, porque incluso hay casos que un maestro tiene una orden de adscripción con una clave determinada y luego ocurre que hay otro maestro y me dicen que incluso hay hasta 3 maestros con la misma orden de adscripción en lugares diferentes sin que ninguno de los 3 pueda cobrar. Maestro, ¿qué intentó hacer la Secretaría de Educación? ¿Cuál fue como la intención, aunque no haya podido hacerlo, pero bueno, de alguna manera se vio algo de esto cuando en todo este tiempo que ocurrió este primer año de gestión en la Secretaría? Bueno, la secretaria nos manifestó muchas veces, así en lo individual, porque en reunión nunca estuvo con nosotros, de que ella quería componer las cosas, pero llegó un tal momento ya en los últimos meses que los funcionarios no le hacían caso. Se veía que ya los funcionarios, como decían que la iban a quitar, ya cada funcionario hacía lo que ellos creían. Yo te pongo unos ejemplos. En una zona de Tafetán que nos faltaban 11 maestros, pedimos 11 maestros, pero el encargado de cambios, junto con la sección que están bloqueando la zona, nos sacaron 6 maestros y nomás nos mandan 2, aparte de lo que les faltaba. Pero fueron cambios irregulares, es decir, donde no estuvo claro el cambio, nomás en secreto se cambiaron, ni siquiera les pidieron el oficio de no adeudo, nomás desaparecieron los maestros, veníamos a reclamar y ya estaban. Y muchachas y muchachos de 1 año, 2 años de servicio, aquí adscritos a Morelia. Entonces, para todo el mundo no es un secreto que los cambios están en venta, ¿verdad? Y si no participan las altas esferas de la Secretaría, sí
Los operativos abajo lo están haciendo. Yo todavía la semana que entra se lo dije a la secretaria y reconoció. Dice, hay una red que no podemos desmantelar, una red en el nivel bajo que está haciendo cambios y vendiendo plazas y no hemos podido desmantelar. Fue el comentario que ella hizo. Pero sí está a la orden la venta de plazas, está a la venta los cambios, ¿verdad? Que a lo menos a mí en mi sector, a 6, 7 gentes, muchachos de casi de un año, 2 de servicio, me los desaparecieron de la zona y aparecieron por aquí a los alrededores. Ok, bueno, entonces vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el tema, con el maestro Toño, para que nos dé su punto de vista. Volvemos con el tema en Cambio de Michoacán a Debate, el primer año de ejercicio en la Secretaría de Educación de la administración del licenciado Fausto Figueroa, en manos de la profesora Teresa Herrera Guido. Maestro, decíamos en este aspecto de cómo regresar al orden a la Secretaría, cómo se podría aplicar la norma, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Hubo intenciones o no? ¿Qué se vio en este casi primer año de gestión? Bueno, lo que pasa es que siento yo que llegó gente a la Secretaría sin los perfiles adecuados. Y esto hace mucho daño cuando un funcionario llega en forma improvisada. Creo yo que deben ser cuadros muy capacitados los que lleguen allí y tener una trayectoria, que la gente tenga experiencia, conozca de administración y sea una persona profesionalizada para que pueda resolver el problema. Porque en Michoacán hay un problema también académico. O sea, hay índices muy bajos. No hay los niveles de desempeño no son muy halagadores. Entonces estos niveles de desempeño están provocando una problemática muy seria. Y paralelamente a esto, el no darles el poder, el gobierno del Estado, a las gentes que entran allí, no se puede ejercer bien un cargo cuando el gobierno del Estado no concede un cierto poder, una facultad o una función a la gente. Y a veces las decisiones no son tomadas allí, sino son tomadas fuera de lo que es el equipo, el gabinete, la secretaría. Y eso es sumamente grave, que algunas gentes negocian con algunos otros grupos las verdaderas decisiones, las grandes tomas de decisiones que se deben hacer en la Secretaría. Hasta la cabeza de los funcionarios negocian. Eso es demasiado grave esa situación. Entonces yo siento que sí necesita el gobernador, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, necesita revisar bien cómo se debe hacer de esa manera. Necesita hacer una evaluación, también creo que faltó una evaluación de cómo se evalúan allí el trabajo que se está haciendo, porque mientras no haya una evaluación, la Secretaría va a seguir estancada. Y está dicho eso, teóricamente está demostrado por autores que se han capacitado allí, que han estudiado evaluación, que las organizaciones que no se evalúan se estancan. Y ese es el problema que tiene ahorita la Secretaría. Tiene un grave estancamiento en esa forma. Y eso se tiene que mucho ver, aunado a que no hay una línea vertical. Cuando se les convoca a reuniones a los puestos medios, a los directores o otros puestos, no asisten, no van. Entonces, los puestos medios hacen lo que quieren
O sea, no hay un orden, no hay una disciplina, no hay una organización y hasta cierto punto son desleales a quien los nombró. Y ese es el problema. Hay deslealtades y hasta cierto punto hay corruptelas. Y sí necesitamos desterrar estos graves problemas que se manejan allí de esa manera. Y son copartícipes de esto. Aunado también a esos pequeños grupos, esas pequeñas fracciones que hay, y que también ahí están. Las fracciones, hablo de fracciones sindicales, que son 5, 6 o no sé cuántas fracciones hay, y que eso también hace mucho daño, porque estos grupos han explotado al gobierno, son grupos chantajistas que se han dedicado al manejo de plazas, que se han dedicado al engaño de maestros y de maestras, que les dicen que les van a prometer y que al último no les cumplen, porque no tienen un compromiso con el Estado, ni tienen un compromiso con la sociedad, ni tienen un compromiso con las comunidades. No existe un compromiso, pero son muy buenos para sacar el dinero. Sí. Maestro Gustavo, algo que llamó mucho la atención aquí es la venta de plazas en la Secretaría, la venta de los cambios, los favores por dinero. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, tú que estás en el ámbito sindical y además naturalmente de acerca de lo que el maestro Toño nos mencionó en este momento? Claro, bueno, mientras el gobierno del Estado no retome la rectoría de la Secretaría de Educación en el Estado, difícilmente va a haber avances importantes y la erradicación incluso de grupos al interior de la Secretaría que han pervertido la función. Y bueno, aunado a esto, comentar que efectivamente lo que nos ha comentado la secretaria de Educación, la exsecretaria de Educación, es que ya existen 28 grupos políticos sindical, que estaban por aparecer 2 más que se desprenden de los institucionales, y que bueno, esto no abona, no ayuda a resolver el problema tan grave que tenemos en el Estado. Luego después entonces los intereses que se vienen dando es por cada fracción entrega cientos o miles de listados para que pagos por servicios eventuales que no existen en los centros de trabajo, que no se erradica la función del maestro en el aula. Caso concreto, una zona de Ciudad Hidalgo que estuvo antier en Secretaría, en donde sacan a 18 maestros, nada más fueron por su toma de posesión, se vienen de nuevo acá a su expresión política sindical y dejan descubierta una zona casi completa. O sea, 18 grupos. 18 grupos llegaron solos. Los maestros, dieron su orden, llegaron. Se salieron. Les dieron su toma de posesión y luego se vienen a cobrar y ya no regresan. Y ya no regresaron. Lo tiene ya claro el actual secretario de Educación, antier lo vimos con ellos. Y bueno, aunado a esto, después se dice que hay listados, sí existen muchos listados que nosotros le hemos reclamado a la secretaria de Educación en su momento, a los jefes de departamento en su momento también, les hemos dicho que bueno, ¿por qué no hacen una visita de campo? Y no únicamente así pasan los listados a planeación o a laborales para que se ejecute el pago y se sigan creando esos intereses en Secretaría, que incluso son los mismos funcionarios los que proponen a sus familiares, a sus amigos, compadres, y eso jamás va a ayudar para resolver la problemática educativa. Bueno, pues tenemos el caso de la propia secretaria que contrató a su hermano con 42 horas. Con 42 horas y con más de 60 años de edad, ¿no? Y aquí en Morelia, en una dependencia de la propia secretaría, pero aquí en oficinas centrales. Y eso, digo, si lo hace el jefe, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Por eso decimos que el Estado retome la rectoría de Secretaría y ponga orden al interior de Secretaría. No está el problema tanto afuera. Lo promueven
desde los jefes de sector, desde los supervisores, desde los directores, que extienden la constancia para que cobren muchas personas que ni en el aula están, ni en la nómina aparecen y están en su casa. Por eso el gobierno ahora se queja de que no hay dinero, que se pagan 50, 60, 70 millones de pesos, pero el gobierno es el culpable de no poner orden en la rectoría educativa. Muy bien, en este año un problema álgido fue los normalistas, un problema muy complejo, creo yo, porque por un lado está el normalismo como tal, naturalmente el problema de la plaza automática y la extinción ya, la existencia de las escuelas normales rurales y lo que llegaron a ser y lo que son hoy, se convirtió en un problema serio. Hace unos días anunció el juez que sigue el caso de 49 muchachos que están formalmente presos y sujetos a juicio. Esto es parte de lo que ocurrió en el primer año de gestión. ¿Qué va a pasar ahora? La ley cambió, tenemos una nueva reforma. El normalismo, creo, no se va a quedar de brazos cruzados. Va a seguir habiendo un conflicto ahí muy fuerte. Y naturalmente vamos a ver en los días que vienen y sobre todo al final del ciclo escolar y a principios del que viene una presión muy grande por la plaza automática. ¿Qué se augura en ese sentido, Raúl, al respecto? Pues yo lo que pienso que a principio de año va a estar difícil porque ya elevaron la ley constitucional el ingreso al servicio a través de concursos, ¿verdad? Y los compañeros de las normales aquí que se les daba, creo, el Estado único que les daba las plazas automáticas, como tú dices, se van a quedar cruzados, pero también quién sabe el gobierno federal, el gobierno estatal vayan a cederles los espacios esos que yo no creo que se los vayan a ceder. Pero en fin, yo pienso que el problema va a estar difícil, choque. Va a haber choque en ese sentido. Por eso están poniendo, bueno, de la Secretaría de Educación, gente que sabe de leyes más que de educación. Más que educación. Aquí en Michoacán, el nuevo secretario pues, se ve dice él, con deseos de trabajar. Ojalá y que así lo sea. Él dice que va a estar en una posición neutral, de no estar con ningún grupo y apoyarse dentro de la norma. Yo sí veo difícil, y más que yo pienso que dentro de las normales hay provocadores. Más ya tenemos de experiencia que en todos los movimientos nos metían provocadores para desprestigiar a los movimientos, ¿verdad? Y hacer que el movimiento fracase. Sí ha estado ese problema. Yo a los compañeros, no fue solo con este gobierno, recordás también que con el gobierno de Godoy también se puso una situación que violaron la ley complicada y atacaron carros y atacaron todo, pero yo estoy casi seguro que hay ahí adentro gente provocadora que está haciendo que el normalismo fracase. Gracias. ¿Qué se espera? Complicado el panorama, requiere, creo yo, ingredientes de un equipo negociador muy capaz y también la posibilidad de dar alguna respuesta. Complicado el panorama para quien está asumiendo las riendas en este momento para el próximo ciclo escolar. Bueno, se requiere hacer un estudio, una revisión cuidadosa de las peticiones que están haciendo los normalistas, porque aquí hay algunas normales que han hecho sus planteamientos en cuestión a la cuestión curricular, materias que llevan en su plan curricular, y en esta parte ha habido cierto rechazo por parte de los dirigentes estudiantiles, por parte de los consejos normalistas,
a este cambio de la reforma educativa. Entonces, como que faltaría que se hiciera un análisis muy grande, muy profundo, de cuál es decir, qué es lo que se va a hacer, y que el gobierno debe concertar, debe establecer canales de comunicación y debe establecer canales de diálogo para enfrentar estos problemas, porque se van a venir. Sí. Eso nadie los va a detener, y no tarda en darse las manifestaciones estudiantiles. Vamos hacia la mitad del ciclo escolar, estamos ahorita en el segundo semestre, y van a salir las inconformidades. Poco hace falta para que verlos en las calles pidiendo recursos, pidiendo la plaza automática, pidiendo varias cuestiones que a lo mejor son aspiraciones que a lo mejor no se las merecen, ¿verdad? Porque también habría que ver el nivel de desempeño, si son buenos estudiantes o no son buenos estudiantes, porque eso también hay que verlo, porque sí necesitamos que sean buenos normalistas y que efectivamente vayan a trabajar a la escuela pública, y que efectivamente esa ideología que tienen de la revolución, de los cambios, de todo eso que ellos tienen, pues que efectivamente hubiera congruencia. Se viera en las escuelas, porque cuando les dan su orden de adscripción y los mandan a partes retiradas, no se quieren ir. Y ahí están las grandes contradicciones. Entonces, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde están las ideologías avanzadas? ¿Y dónde está la congruencia? Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar a las conclusiones. ¿Qué se ocupará hacer en la Secretaría? Un año perdido. Un año perdido en la gestión del gobierno actual. ¿Qué tiene que cambiar? Porque ya no hay más tiempo, es un gobierno además muy cercano, pero además ya no hay que perder más tiempo. ¿Qué se tiene que hacer en Secretaría para que las cosas puedan cambiar? Decía Gustavo, hay que recuperar la rectoría. ¿Cómo se hace eso? Regresamos para las conclusiones. Muy bien, vamos a concluir. Maestro Gustavo Adolfo, ¿qué podrá hacerse? ¿Cuál es la tarea que tiene el gobierno para enrumbar a esta secretaría que parece que ya tenemos mucho tiempo diciendo ya llegó al fondo, ya pisó el fondo y sigue cayendo? Entonces, ¿qué puede haber para resolver toda esta anarquía, todos estos movimientos que no se acaban durante todo el año? El maestro puede estar haciendo exámenes finales y llegar a su cambio e irse a otra escuela, algo irracional, pero que así pasa. ¿Qué hay que hacer aparte de, qué implica recuperar la rectoría, como tú decías? Bueno, implica que verdaderamente el gobierno del Estado, dentro de la política educativa que luego presumen aplicar, pues necesitan ellos ejecutarlo. Los que le salen debiendo el anterior gobierno y incluso la secretaria anterior, que ya dijimos es un año plenamente perdido, y que hoy la expectativa está en que todos podamos ser agentes de cambio. Primeramente, retomar la rectoría sería que el gobierno del Estado ponga en cada departamento gente comprometida con la educación, no comprometida con alguien en lo particular, y que tenga un compromiso claro de lo que es el ambiente educativo. Por otro lado, también lo que hace falta es que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos en sus tres niveles siempre nos han tachado que somos los responsables del atraso educativo, pero lo que nosotros le pedimos a los gobiernos es la inclusión de nuestros compañeros maestros en la elaboración de los planes y de los programas para poder compartir el desarrollo educativo.
porque nosotros no hemos participado en la elaboración de los planes y programas, lo que algunos tecnócratas han elaborado, y eso pues, los maestros enseñamos en el aula, y eso no ha sido la situación para poder cambiar el rumbo educativo. Necesitamos participar y necesitamos que el gobierno federal, estatal y municipal capaciten a la gente que va a poner en los puestos educativos para poder hacer un desarrollo educativo que sea acorde a las necesidades que tiene nuestro pueblo de Michoacán. Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Qué podríamos decir, Raúl, para concluir? ¿Cuál sería tu conclusión? Un primer año, digamos, de bajo perfil, donde prácticamente no hay nada nuevo. ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo hacerle? Bueno, hay dos cosas. Una, la cuestión educativa, que es la esencia. Claro. Y la cuestión otra, política laboral. En la cuestión educativa, yo le decía en la mañana al secretario, tuvimos oportunidad de dialogar un minuto con él, que nos anduvo saludando, y yo le decía que mientras la secretaría, los funcionarios, no estén comprometidos y no se apoyen en la estructura, o sea, en los maestros de grupo, en el director, supervisor y jefe de sector, mientras no se apoyen en ellos y lleguen a acuerdos para buscar las mejores estrategias para el cambio, nunca se va a hacer nada en lo educativo. Si nomás creen que con la pura evaluación y con eso van a hacer el cambio, nunca lo van a lograr. Y en la cuestión política y laboral, también mientras los funcionarios no se comprometan con el Estado, necesitamos que el gobernador, el secretario de Educación, pues hagan un esfuerzo de tomar la rectoría de la secretaría, porque ahorita es una anarquía que hay ahí adentro. Funcionarios que en vez de estar comprometidos con la parte, con el gobierno del Estado, con el secretario de Educación, están comprometidos con grupos sindicales por tal de seguirse manteniendo ahí. Y siguen manteniéndose ahí de algunas canonjías que les dan y algunos acuerdos que llegan con ellos, y así nunca se va a llegar a un fin. Necesitamos que se tome la rectoría, y funcionario que se le sorprenda que está siendo desleal, pues darlo de baja. Eso sería una parte de lo que se tiene que hacer. Maestro Toño, su punto de vista. Bueno, tenemos que enumerar algunas conclusiones que siento yo que el diseño que tiene actualmente el modelo educativo ya no responde a las necesidades. Es un modelo que no está respondiendo. Entonces necesitamos cambiar también ese modelo. Romper paradigmas. Romper esos paradigmas que hay actualmente, porque vemos que ya no está muy vigente. Entonces sí necesitamos una transformación. O sea, rediseñarla de otra manera, porque esto no está funcionando. Y entonces muchas de las cuestiones no se pueden hacer. Y aparte, la Secretaría tiene un proceso, está muy burocratizada, está muy sobresaturada de gente, y los trámites no caminan. O sea, es una situación burocrática, está burocratizada. Y mientras nosotros no le entremos al proceso de simplificación, no se va a poder avanzar. Por la cantidad de... Una pregunta, maestro, antes de que usted termine. ¿Cuánto más o menos dura un trámite desde que yo llego a Ventanilla y termina el trámite en una orden de adscripción, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo se lleva en promedio ustedes que reciben, que hacen? Pues hay partes que no nos constan bien, pero los trámites no son ágiles. No fluyen. No fluyen. Y aquí lo que queremos es que se utilicen los medios informáticos, los medios electrónicos, porque todavía están trabajando con medios manuales. Entonces, ese es el problema. Y yo creo que esto se tiene que dar ese paso trascendental, en donde ya se pase hablan de la era informática, hablan de la era digital, hablan de la sociedad de cambio, y pues no se ve allí. O sea, esa es la cuestión. Sí necesitamos que se tenga una computadora y que efectivamente se vean esos avances tecnológicos.
de esa manera, porque eso es muy importante. Y otra cuestión, necesita descentralizarse. Ese aparato que está allí es un aparato ya reumático. O sea, no, y además de reumático, fragmentado y encontrado. Y que los problemas radican allí. No hay que buscarlos en otra parte. Allí están los problemas. Y aquí necesita que el gobernador se faje los pantalones y que los secretarios también lo hagan y que efectivamente se castigue a la gente que está actuando mal, a los corruptos. Se empiece a castigar a los culpables. Llámese del ámbito sindical, llámese directivos de primaria y llámese funcionarios, porque no se ha aplicado la ley. Ese es el problema, que en Michoacán no hay aplicación de la ley. Entonces necesitamos desconcentrar, que pueda operar en Zitácuaro, que pueda operar en Zamora, que en Cualcomán, pero que esas gentes que estén allí, en esa parte, sean gentes nombradas por el gobierno, sean gentes nombradas por oposición, sean gentes íntegras. Efectivamente, de eso se trata, de que sean gentes así comprometidas, como se decía aquí en esta mesa. Entonces, esa es la cuestión. Y por otro lado, el presupuesto. Mientras no se haga un mayor presupuesto a la educación, tampoco no se va a avanzar. Porque en los países avanzados hay un presupuesto alto. Y aquí no lo hay. Aquí se está regateando el presupuesto o se desvía. Aquí el problema son las grandes desviaciones. Y había que aplicar la ley a estos funcionarios, porque hay una impunidad. Y Michoacán es un estado donde impera la impunidad. Entonces necesitamos esa gente, la gente que está en secretaría, aplicarle la ley. Y es más, y aplicarle la justicia. Y llevarlos a donde, y que se les aplique la justicia y llevarlos a donde se les tiene que llevar. Cuando en Michoacán se encarcele a estos funcionarios corruptos, entonces las cosas se van a componer. Mientras no se haga eso, no se va a poder. Y aparte que se instale un proceso escalafonario, porque el proceso escalafonario no se ha instalado en Michoacán. Se necesita que el proceso escalafonario se instale, que los ascensos se den a través de perfiles, a través de factores, a través de la preparación, a través de muchos.